Camaradas, excelente día, tarde, noche, dependiendo de la hora de que nos estén escuchando. Decía Voltaire con mucha razón, desde mi perspectiva, que aquellos que pueden hacerte creer absurdos, pueden hacerte cometer atrocidades. Y en torno al tema de la conquista de México, ya en el mismo título existen inconsistencias que, acaso deliberadamente, provocan polarización de grupos sociales a ambos lados del Atlántico y hasta confrontación dentro de facciones políticas enteras, ¿no? Eh, Muy a pesar de que la masificación del alcance de los medios de información bien podría tener como consecuencia a un público mejor informado, la sobreexposición a información carente de rigor ha tenido como consecuencia justamente lo contrario, eh, llegando en ocasiones al fanatismo, ¿no? A provocar este tipo de posicionamientos radicales y polarizados entre las diferentes facciones, ¿no? Por todo lo anterior y como parte de nuestro compromiso con la difusión de la historia crítica, en la isla de Minerva hemos decidido llevar a cabo estas jornadas que hemos titulado A 500 años, que aprovechará esta coyuntura del medio milenio acaecido desde la calle de Tenochtitlán para llamar la atención del público y ofrecerle contenido con rigor académico, pero al mismo tiempo con un lenguaje susceptible de despertar su interés, de animar a la discusión. Bueno, de tal suerte, los días martes, jueves y sábados de esta semana y la que viene, estaremos ofreciéndoles una serie de ponencias que se transmitirán a esta hora a las 6 de la tarde. Y bueno, con el fin de darle difusión a este evento, esperamos contar con su amable participación, con su difusión, y sin más verbo por el momento, los dejamos en compañía del doctor Arturo Montero, arqueólogo de profesión, con maestría en Historia de México, doctorado en Antropología Simbólica y postdoctorado en Antropología Ecológica. Premio Nacional al Mérito Forestal 2002, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrito a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Es autor de 8 libros, ha publicado medio centenar de artículos de investigación en el país y el extranjero. Actualmente se desempeña como director de investigación en el país y en el extranjero, en el Centro de Investigación y Divulgación de la Ciencia de la Universidad del Tepeyac. Además, coordina perdóneme, es un currículum extenso. Además, coordina la organización de IPAN, Teme Iwan Otsome, dedicada al cuidado y al estudio del patrimonio cultural de montañas y cavernas, así como la arqueoastronomía. Es dictaminador editorial para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, revisor de proyectos espeleológicos en México para National Geographic y miembro vigente del registro de evaluadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Él nos va a traer la ponencia, la batalla naval por México. Doctor, estamos honrados con su participación, agradecemos muchísimo que nos haya abierto su espacio, la palabra es suya. Muy bien, gracias, buenas tardes. Pues es un gusto poder compartir lo que hemos venido trabajando en fechas recientes con respecto a la conquista. Y en esto de la conquista, pues sí, obviamente hay una discusión, porque México pues no existía en 1521, ni tampoco España como tal, ¿no? Entonces, más bien la conquista empieza después de la caída de Tenochtitlán, que además no es caída porque seguimos viviendo aquí, ¿no? Transformados. Entonces, creo que felizmente se han alzado muchas voces al respecto y estamos rompiendo muchas visiones de un discurso de Estado del siglo pasado sobre todo, con una visión nacionalista que no nos permitió tal vez entender este proceso histórico tan complejo. En otras ocasiones, ya para la televisión, para Canal 22 y en otros foros, he discutido el concepto teórico de si es conquista, si no, y cuál es el punto que nos debe de importar hoy en día, que creo que va más a la justicia social y acabar con el coloniaje que nos agobia tanto económico como académico. Pero hoy no ese es el tema, porque como hoy estamos a 24 de agosto, pues recién acaba de conmemorarse este suceso del 13 de agosto, que además no fue ese día porque estaba en calendario juliano y estamos en calendario ahora gregoriano, ¿no? Pero bueno,
sin meterme más en ello, vamos a discutir lo que es la batalla naval por México. Suena difícil pensar en una batalla naval, pero voy a tratar de sustentar este criterio. Su servidor es miembro del CONACYT, el Sistema Nacional de Investigadores, y esta ponencia corresponde a los procesos de divulgación de la ciencia por parte de la Universidad del Tepeyac y las investigaciones que realizamos en IPANTEPEME y Guanostome, que es una organización dedicada al cuidado del patrimonio cultural y natural. Bien, para discutir sobre esto, quiero decirles que la parte que voy a comentar hoy se desprende del trabajo que hicimos para Canal 22, que gentilmente el viernes 13 de agosto nos dio 1 hora y 45 minutos de su espacio de televisión para presentar las propuestas de su servidor, que se centran en 4 momentos específicos. Mi investigación es de Cholula a Paso de Cortés, luego cuando están aquí en Tenochtitlán, la batalla de Otumba y finalmente la batalla naval. Hoy veremos la batalla naval. Para entrar en estos criterios, entendamos cómo es Mesoamérica en el siglo XVI. Aquí tienen ustedes una imagen de la parte central de México. Me voy a centrar justamente en esta área. Vean ustedes todos los cuerpos de agua que tenemos. Es un área muy diferente a la que tenemos ahora, tan seca. En aquellos tiempos era con grandes cuerpos de agua, y ahí pueden ver ustedes los nombres de todos esos lagos que teníamos en el centro de México y que están ubicados, como vemos en la siguiente imagen, sobre el eje neovolcánico transversal. O sea, son cuerpos de agua que se alimentan de los escurrideros, de los drenajes, de los altos volcanes. Y aquí tienen ustedes los más altos volcanes de México del centro, que serán el Paricutín, Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Malinche, Cofre de Perote y Pico de Orizaba, por nombrar los más altos y representativos. Y vean ustedes cómo en estas áreas vamos a tener diferentes cuencas hidrológicas. Están viendo primero la cuenca de los ríos Lerma-Santiago, al norte, que drena hacia el Pacífico. Después tendremos la cuenca del río Balsas, que drena al sur. Y estas cuencas son exorreicas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que drenan hacia el exterior. O sea, no drenan hacia la parte, o sea, las endorreicas no tienen salida al mar. Se quedan adentro, como voy a presentar la que sigue, que es la cuenca de México, no tiene salida al mar, y las exorreicas sí lo tienen. Si me permiten un segundo, tengo una situación técnica. Un segundo, por favor. Creo que se llenó toda la pantalla, ¿no, verdad? Creo que tengo un problema. ¿Tengo toda la pantalla en gris o nada más la que tenía hace un momento? Ya voy a salir. Ya, ¿verdad? Ya estoy. Muy bien. Entonces, ese es el área de nuestro interés. ¿Y por qué estoy entrando en todo esto? Pues porque hablar de una batalla naval es entender el contexto hidrológico, y yo me atrevo a decir que hay una cultura lacustre mesoamericana. Y este entorno ambiental es una cultura, y parte del proceso de colonización europea va a ser romper los procesos productivos propios del ambiente lacustre. Este ambiente lacustre, como ya lo presenté hace un momento, es una franja que está paralela o que está dentro del eje volcánico transversal, y que son estos lagos endorreicos y exorreicos que están en el centro de México, la mayoría ya lamentablemente desaparecidos. Pero hace más de 22,000 años no era el paisaje aquí. Estos cuerpos de agua eran con mucha más agua,
porque habíamos tenido lo que son las etapas glaciares. Pero recientemente pues tenemos una temporada de mayor calor, de mayor sequedad, y estos cuerpos de agua se han visto disminuidos. Algunos han disminuido tanto como el lago de Texcoco, que por esta disminución es ahora un lago salobre, donde se va a referir los actos de guerra en el siglo XVI, sobre todo en 1521. Van a ser estos cuerpos lacustres que corresponden a la cuenca de México. Al norte pueden apreciar ustedes el lago de Zumpango, salado, luego Xaltocan, y el más grande de todos, el lago de Texcoco, que por un albarradón, esto es por un dique artificial que es terminado en 1504, que se le conoce como el albarradón de Nezahualcóyotl, las aguas saladas del lago de Texcoco se evitan que inunden hacia Tenochtitlán, el cual se verá alimentado por los lagos de Xochimilco y Chalco, con aguas dulces, por decirlo así. Entonces vean ustedes que aunque es un solo gran cuerpo de agua, no es un cuerpo de agua homogéneo. Y este es un punto fundamental para entender las cuestiones bélicas de este momento. No es homogéneo. Y esto de no ser homogéneo es muy interesante, porque no porque esté sobre agua, tienen agua potable. Atención. Una de las cuestiones que van a hacer los españoles o los europeos, si se prefiere, es que van a cortar el acueducto de Chapultepec. Y entonces, cuando van a estar sitiados los habitantes de Tenochtitlán en 1521, al estar sitiados, les rompen lo que es el drenaje del acueducto de Chapultepec, porque ya no tienen agua, aunque están en un lago. Y entonces, ¿qué pueden decirme entonces de las aguas de Xochimilco y Chalco? Pues no pueden ser provechosas más que para la agricultura, porque tienen residuos de plantas y animales. Después de la batalla, todos los cadáveres van a estar ahí. Entonces son aguas insalubres y las otras son saladas. Entonces el sitio se va a agudizar por estas cuestiones de aprovisionamiento de agua. Las aguas saladas del norte de Xaltocan, Zumpango y Texcoco están predominantemente dominadas por un compuesto de nombre prehispánico que es el tequesquite, que es un porcentaje del 45% de bicarbonato de sodio y 34% de sal. Esto significa que van a ser aguas que no son óptimas para la agricultura. Y entonces, tampoco para la pesca, sino para la recolección. Y va a ser para la recolección, ahorita vamos a ver de qué animales, de qué fauna se van a proveer de ella. Es importante apuntar que el proceso de desecación del lago de Texcoco es tan antiguo como Teotihuacán y que los procesos de alteración se dan desde Teotihuacán. No piensen ustedes que porque estoy hablando de sociedades antiguas, no tuvieron un impacto ambiental. Por lo menos Teotihuacán ocasionó una pérdida de 30,000 toneladas de madera para la construcción de la gran urbe. Entonces el impacto ambiental en la Cuenca de México y en las zonas lacustres las tenemos desde las grandes urbes y la primera de ellas va a ser Teotihuacán. Los mexicas posteriormente van también a ocasionar un gran estrago ambiental, sobre todo porque van a construir diques y esto va a cambiar los niveles y la profundidad de los lagos. Aquí tienen ustedes en esta imagen México Tenochtitlan en 1521 y vean cómo no es el gran espejo idílico que se nos ha dicho en muchas ocasiones que es la Cuenca de México con sus lagos, no, está lleno de espacios de vegetación que afloran. O sea, son más que nada ciénegas, son pantanos, no es un gran espejo de agua por el cual se pueda uno transitar. Esto es importante, porque también va a ser otra situación interesante en cuestiones de la guerra. Aquí tenemos una imagen del lago
Nabor Carrillo. Estaba yo platicando con los coordinadores, que agradezco el haberme invitado a este evento. Estaba yo platicando con ellos que nuestra arqueología, pues sí es una arqueología que se va al campo, es una arqueología que está en los lugares donde se dieron los procesos históricos, y nos fuimos al lago Nabor Carrillo y damos cuenta de lo difícil que es la condición lacustre. ¿Por qué lo digo así? Miren ustedes, tenemos 3 cuerpos de agua, tres grandes grupos: salinos del norte, dulces del centro y dulces del sur. Y miren ustedes lo que estoy poniendo en la gráfica. Esto es el nivel de la orilla. Cambiaba conforme la temporada de lluvias, pero aquí ven ustedes que los lagos del norte salinos, Zumpango, Xaltocan y Texcoco, no están al mismo nivel. Quiere decir que Zumpango tiene mayor nivel de agua y Xaltocan y Texcoco están más abajo. ¿Pero qué creen? Que el de México está 1 metro más alto. Y luego, si les platico, Xochimilco y Chalco están a 2,250. Si yo trazo una línea, vean cómo hay diferentes niveles. ¿A qué se debe esto? A que la construcción de los diques, que fueron construcciones del periodo posclásico, generaron que no fuera un cuerpo de agua homogéneo, sino un cuerpo de agua con diferente nivel, y que los diques generaban estos cuidados para que no se inundara. O sea, vean ustedes que Xochimilco y Chalco están 3 metros a más altura que Tenochtitlán. Quiere decir que si rompe usted los diques de Xochimilco y Chalco, le sube 3 metros el nivel del agua en Tenochtitlán. Y 3 metros ya se le fue al agua a su casa. Entonces, esta es la situación que tenemos. No un cuerpo lacustre homogéneo, sino diverso en sus niveles y diverso en su composición salina o dulce. Y también no son lagos muy profundos, son de 4 metros. Su profundidad media es de 4 metros en temporada de lluvia. O sea, no piensen ustedes que son cuerpos de agua profundos. Esencialmente, el área de nuestro mayor interés, que es el lago de Texcoco, pues son unos 600 kilómetros cuadrados. Y colegas que me anteceden en la arqueología han encontrado más de 1,100 sitios arqueológicos. Pues es decir, oye, pues, ¿pero cómo? Pues si gran parte de esto es agua, ¿cómo que hay tanto sitio arqueológico? Pues como no son profundos, como vieron en la fotografía anterior, y hay muchas islas, y hay muchos espacios vegetales, pues se crean aldeas para diferentes actividades que voy a comentar más adelante. Me refiero a estas. Miren ustedes, aquí está el lago de Texcoco, entre los años 1350 y 1519. Pueden ver ahí el espacio que ocupa lo que iba a ser el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ahora cancelado, el lago Nabor Carrillo. Bueno, esta parte, ven a la derecha Texcoco, y pueden ver ya cómo es la población y cómo hay aldeas, que son esos cuadritos negros, dentro del espacio azul. Estos puntos son aldeas, y luego tenemos la letra S, que son espacios para la producción de sal. Entonces, vean ustedes qué población tan dispersa y extensa tenemos para el momento de contacto. Muy bien. Estos problemas en los niveles del lago, fue una defensa hacer los diques también para las inundaciones. La Ciudad de México ha sufrido inundaciones, pero todavía hoy en día lo sufrimos. ¿Cuántos autos no quedan ahí atrapados debajo de los puentes? Pues porque es una cuenca endorreica, y pues se les ocurrió a los españoles construir sobre Tenochtitlán, con toda la problemática urbana que esto significa. ¿A qué me refiero? Que como es una zona lacustre, se alimenta de todas las lluvias que descargan en las zonas de montaña, que son volcánicas. Esta agua se acumula y entonces hay que hacer diques para proteger la ciudad. Cuando los diques no existen, pues se inunda. Y entonces, ¿qué tuvo que hacerse? Pues drenaje profundo para sacar el agua. Difícil es la situación de la Ciudad de México. Gran altitud, zona telúrica, hay temblores, zona volcánica, espérense a que el volcán Popocatépetl haga su numerito, y además con inundaciones. O sea, en una estrategia de protección civil, esto es muy complejo. Industrializada, sobrepoblada, telúrica,
volcánica y con inundación. Aquí tienen ustedes las principales inundaciones que están en las fotografías, son del siglo pasado. Y entonces, ¿qué se hizo? Pues secar el lago. Entonces, en 1521, vean ustedes la imagen, teníamos 600 kilómetros cuadrados, luego nos fuimos a 1608 con 400. Bueno, no se las hago el cuento largo. Para el año 2021 tenemos nada más 10 kilómetros cuadrados de lago. Y claro, esto es un cambio ambiental terrible para evitar las inundaciones. Pero vean ustedes el daño ambiental. Y esto es un punto importante. Si estamos criticando, conmemorando, pensando en que son 500 años de la conquista y fue un acto violento, pues 500 años después tenemos un conflicto ambiental. Y vean ustedes que si hace 500 años fue un conflicto social, hoy es un conflicto ambiental, con una sobrecarga. Somos más de 20 millones de personas en el área metropolitana del Valle de México. Entonces, disculpen que me meta con esto, pero pues es que la arqueología no nada más ve para el pasado, ve el pasado para entender el presente. Y miren ustedes entendiendo este pasado. Pues, ¿qué les puedo decir? Hace 2000 años, pues había peces como estos que estamos viendo aquí, que es el famoso pescado blanco, y lo ven ahí representado en este plato de la cultura Zoapilco de la región de Chalco, y pueden ver ahí los peces que eran parte de la alimentación. Atención, si las grandes civilizaciones, recuerden ustedes, por favor, que hay culturas originarias. Y en América hay dos focos de cultura originaria, Mesoamérica y los Andes. Y en esta cultura originaria que nos corresponde como Mesoamérica, la parte de los lagos que hace un momento mostré, como no tenemos ganadería, ni tenemos pastoreo, el abastecimiento de proteínas para alimentar esa civilización está en el abastecimiento que nos dan de especies animales de los lagos. Pero no se piensen que aquí, bueno, tenemos este delicioso pescado blanco. No sé qué les parezca lo siguiente, que son los patos también, los peces, pero aquí ya empiezan las cosas raras, insectos, gusanos, ajolotes, riquísimos en proteínas, ¿no? Tenemos acosiles como crustáceos, y todo esto, los gusanos y los ajolotes, que era un manjar, lo tenemos expresado en el Códice Florentino. Huevecillos de chinche de agua, larvas de mosca y sobre todo un alimento portentoso que dicen que la NASA ha considerado, que es la espirulina. Algún día, si quieren, les platicaré de lo que es la espirulina y cómo se da en cuerpos de agua salobres especialmente, y que eso generó después lo que sería la famosa empresa Sosa Texcoco, que por cuestiones laborales tuvo que cerrar. Bueno, sigo con imágenes del Códice Florentino, de la caza, pesca, recolección, esta ilustración del Códice Azcatitlán. Vemos las canoas con sus redes, otras redes que están a lo largo de todo el cuerpo de agua. Bueno, pues esto es de lo que se abastecían, y que todavía en 1935, la fotografía que estoy mostrando, la expedición sueca al lago de Texcoco obtuvo y nos ha legado más de 50 fotografías de los procesos productivos del lago de Texcoco, como lo ven ustedes en esta imagen. Y estos procesos, como la red que veían en el códice anterior, el Azcatitlán, o que vean en la foto de 1930-34, también lo tenemos en Pátzcuaro, en el lago de Pátzcuaro. O sea que es una tradición cultural de todo el centro de México, como lo vemos aquí en la relación de Michoacán. ¿Cómo era la navegación? Bueno, ya vimos que de qué se abastecen. Lo vi brevemente, por supuesto, que el motivo es la batalla, pero pues se les llama casas de agua. Las canoas son las famosas zacali. Elementos interesantes, en promedio, son canoas de 5 metros de largo, las más grandes llegaron a medir 15, tienen una manga, o sea, el ancho de 61 centímetros, 70 centímetros,
El largo que dije es la eslora, 5 metros. La velocidad, su velocidad es de alrededor de 5 kilómetros por hora, lo cual son 2.7 nudos. Interesante porque los bergantines españoles, que no son bergantines, ahorita voy a hablar de ellos, pues son más o menos el doble de velocidad y cargan 1 tonelada. Esta es una pieza arqueológica que fue encontrada en Tlalpan. De manera genérica se les llama monóxidos. Y aquí están viendo ustedes las tipologías. No voy a ahondar en ello, simplemente mostrarles que hay diferentes tipos de canoas y diferentes tipos de propulsión, como lo están viendo en la parte de abajo. Pueden ser desde remos con pala larga y estrecha o pala acorazonada o pértigas y diferentes formas de las canoas. Al final son troncos que se les extrae la madera para darles la forma de la canoa. Entonces, lo comento porque hubo muchas canoas que participaron en las batallas del lago de Texcoco para la toma de México, Tenochtitlan, Tlatelolco. Los habitantes de la Cuenca de México eran muy hábiles en el manejo de las canoas, porque desde los 13 años, según nos dice el Códice Mendocino, se entrenaba a los jóvenes. A los 14 años ya estaban en labores de caza y pesca, y desde, como vemos en estas 3 imágenes, se les eran hábiles en el manejo de las canoas. Sigo, no sé qué pasa. Representaciones, tenemos algunas que nos han llegado para certidumbre de cómo eran las canoas prehispánicas, además de la arqueológica que presenté hace un momento. En el colegio de Tlatelolco hay una caja de agua donde en un estuco, pueden ver ustedes, lo estoy amplificando, pueden ver la imagen de una canoa y su remo que se utilizaba en el siglo XVI a inicio. También había canoas dedicadas a la nobleza, como vemos aquí en el Códice Durán, cuando Moctezuma huye de Tenochtitlán, presa de los presagios, tiene momentos difíciles en su mente que resolver y encuentra en subirse una canoa para evadir la realidad que lo agobiaba. No voy a ahondar en ello, simplemente estoy hablando de los tipos de canoas. También hay canoas festivas, como vemos en este biombo ya tardío del siglo XVIII, y unas muy importantes, las Chimalaya-Cali. Estas son las canoas de guerra, sí, canoas de guerra, Chimalaya-Cali. Vean ustedes, estoy acercándome, ahí ven ustedes la tropa armada sobre la canoa, y lo importante es que llevan un protector que ahorita voy a marcar en rojo, no sé qué pasa, ahí está ya marcado, protección de los proyectiles cuando enfrentan a otras canoas. Pues tenían una protección en el frente para los proyectiles en los enfrentamientos militares. Si ponen atención en esta imagen del Códice Florentino, verán el bergantín en primer plano, pero arriba y a la izquierda un Chimalaya-Cali, también con su protector en la parte de la proa, o sea, al frente. Pasemos ya entonces a la guerra. ¿Cómo se hacía la guerra entonces en estos lugares? Bueno, pues los mexicas habían tenido guerras antes de que llegaran los españoles. Aquí vemos una imagen del Códice Azcatitlán, donde son vencidos en la región de Tláhuac y huyen montados sobre sus chimalis. Una forma metafórica, no es que sea real, sino es metafórica de la guerra en los lagos. Posiblemente el primero en haber hecho un ejército para el agua sea Huitzilihuil hacia el año 1400, Tlatoani mexica, que empieza ya con la expansión militar mexica, crea ya un ejército más diestro en el agua, y la infantería de marina en México, la Armada de México, considera como parte ya de una infantería de marina en la historia que narran de la Armada de México. Y un buen ejemplo es esta batalla entre mexicas contra la gente de Tláhuac en el Códice Durán. Vean ustedes cómo las tropas llegan en las canoas y desembarcan para enfrentar al otro cuerpo militar.
A veces, como vemos en esta página de 1410, bueno, que es el Códice Azcatitlán, que narra un suceso en el año 1410, porque el Códice Azcatitlán es del siglo XVI, narra justamente la derrota de los mexicas en Chapultepec, pero vean lo interesante, es cómo están peleando dentro del agua. ¿Ven cómo no es un lago profundo? Son ciénegas, vean ustedes ahí los vegetales, el agua les llega a la cintura y están peleando en estos espacios. Entonces no piensen ustedes en un gran lago necesariamente. Es muy importante cómo va Cortés a atacar la obra civil, porque México Tenochtitlan, si bien es cierto que estaba protegido por el lago, después el lago fue lo que los tuvo encerrados. Esta imagen, si la ven ustedes con calma y pausa en el Facebook, podrán ver todos los elementos de ingeniería civil que corresponden a la ciudad lacustre de México Tenochtitlan. Cosas tan extraordinarias como pensar que hay, voy a tomar ahora sí voy a tomar una imagen, a ver si puedo. Miren ustedes, aquí viene un canal. Este canal viene de Chapultepec, esto es Chapultepec. Este es el acueducto de Chapultepec, esto es lo que ahora es circuito interior, esto es el Cine Cosmos y esto es lo que le cambiaron la calle de México Tenochtitlan, era Puente de Alvarado. Y vean que aunque aquí hay canoas y aquí hay aves acuáticas y es lago, aquí se ve una canoa. O sea, quiere decir que dentro del lago, como es tan poco profundo, se crean canales para la circulación de canoas, como lo vemos en este que es el mapa de Uppsala o mapa de México Tenochtitlan. Lo cual nos demuestra que, pues, es toda una complejidad. Lo estoy marcando ahora con blanco, ¿no? Como dentro del lago hay canales, y aunque parezca raro, pero es que como es por lluvia, a veces la lluvia puede ser que el lago baje y quede el canal con su elemento de navegación de canoa, o puede subir y ya todos navegan fácil. Aquí tenemos otro elemento del mapa de Uppsala. Esto nos lleva hacia el área de Texcoco, que sería la parte inferior. Les quiero mostrar el albarradón de Nezahualcóyotl, que es el que están viendo ahorita. Es un dique, es simplemente un dique que cambia las aguas de color verde oscuro de la parte inferior, que son salobres, y las superiores, que son en color azul más clara, que son las aguas dulces. Y lo que voy a seguir es el albarradón de Ahuitzotl, que lo estamos marcando ahorita, que es el que protege a México Tenochtitlan. Miren ustedes cómo eran los albarradones, los diques, no me detengo ya porque voy un poco retrasado. Aquí vemos en el Códice Durán, pues cómo eran las obras de ingeniería. Vean estos dos individuos en la parte superior izquierda midiendo. No eran cualquier calzada, es una civilización hidráulica. Entonces tienen amplios conocimientos. Claro que por mucho conocimiento que se tenga, también había catástrofes, ¿no? Y hubo un canal que mandó a hacer a Huitzol y pues les causó una terrible inundación y una catástrofe. Esto nos lo narra el Códice Durán, de todos los sacrificios que tuvieron que hacer porque se les vino de más agua con un canal que ordenaron para traer agua de la zona de Coyoacán. Había mantenimiento a los puentes, a las calzadas, lo vemos en el Códice Mendocino. El personaje que ven ahí sentado con un tocado es el principal que se dedica al cuidado y al mantenimiento. También es una zona sacralizada, los lagos son sacralizados, no es simplemente un cuerpo de agua. Dentro de él existen ayaucalis, que son templos, son los santuarios del agua dentro del agua. Este documento, conocido como Ordenanza del Señor Cuauhtémoc, nos muestra diferentes ayaucalis dentro del lago de Texcoco y su ubicación. Los arqueólogos han encontrado evidencias como la localidad 210, que fue la imagen anterior, y tenemos el famoso remolino de Pantitlán.
Entonces es un área sacralizada. Vean ustedes cómo para Pantitlán vemos personajes. Algunos están haciendo un baño ritual, como ven en la imagen de la izquierda. De nuevo, aguas poco profundas, llegan a la cintura. Y del lado derecho vemos personajes aún con instrumentos musicales y otros elementos rituales. Los mismos pescadores tenían por diosa Pochtli, y véanlos ahí con todos sus instrumentos de caza y pesca, dando veneración a esta divinidad. También cazaban esencialmente pelícanos para abrirlos y sacar sus entrañas, y tomaban como pronóstico leer en forma esotérica sus entrañas, y entonces en una suerte era como un oráculo. Había un animal temible, mítico, que es el Ahuitzotl, que, pues, que le da nombre también a un tlatoani mexica, Ahuitzotl, y vean en la página, ven en la imagen a la izquierda cómo provoca que este hombre caiga al agua y se ahogue. Decían que este animal llevaba aguas de las más profundas y ahí hacía ciertas travesuras y ocasionaba que se ahogaran las personas a las cuales devoraba. Es un ser mítico. Muy bien, ya entrando en el término de la batalla, con todos estos antecedentes que he querido compartir con ustedes, yo divido la guerra contra el Semanáhuac. Semanáhuac es una denominación para toda el área administrada por el Estado tributario mexica. Nunca digo el imperio. Me parece atrevido decir que es imperio, más bien creo que es un estado tributario. Y yo considero que este estado tributario, sus áreas, bueno, sabemos, históricamente se le llama Semanáhuac, y yo considero que esta es la conquista, no de México, sino la conquista en la primera etapa de Semanáhuac. Y veo 5 etapas que, si ustedes quieren ver después con atención, poniendo una pausa en Facebook, podrán ver las fechas y los elementos que van sucediendo en cada una. La primera es la exploración, que es cuando llegan navegando por la costa del Golfo, desde el Caribe. La segunda es aproximación, cuando desde Veracruz se nos vienen caminando a Tenochtitlán. La tercera es punitiva, cuando huyen en la noche triste. No es batalla, es simplemente una huida punitiva, perseguidos por el Estado mexica, y que va a seguir siendo punitiva en Otumba, que tampoco es batalla en términos militares conceptuales. Y luego viene la etapa militar, que ahora sí y es un concepto de guerra, que va a ser la campaña en Tepeaca y la batalla naval, que voy a ver en un momento. Y luego la etapa de expansión, que es después de la toma de Tenochtitlán, ya la expansión europea a diferentes áreas del norte y el sur de México. Esta es la ruta que viene siguiendo Cortés desde el Golfo para la primera etapa. Los primeros que entran en la cuenca de México son Bernardino Vázquez de Tapia y Pedro de Alvarado en 1519, pero los llevan los mexicas por el sur, por Atlisco, y Moctezuma no los recibe y los deja en Texcoco. Error, se dieron cuenta que había una gran división. Ahorita voy a hablar de cuál es el aspecto, tal vez lo adelante de una vez si me lo permiten. En términos hegelianos de la historia, un Estado no sucumbe de no ser por contradicciones internas. Y lo que tenemos en la Triple Alianza son contradicciones de sucesión en las 3 principales casas señoriales: Texcoco, Tacuba, Tenochtitlán, porque Tlatelolco estaba sojuzgado a Tenochtitlán. Estas contradicciones en términos de sucesión crean conflictos que debilitan al Estado. Por lo tanto, cuando Bernardino Vázquez de Tapia y Pedro de Alvarado están llegando a Texcoco, dan cuenta de los 2 hermanos que están en problemas por la sucesión de Texcoco y cómo Tenochtitlán está decidiendo quién sea el tlatoani de Texcoco. Bueno, esto es 1519. Finalmente, Cortés no sigue la ruta de Atlisco, sabe que es una ruta donde no tiene ventaja y va a tomar la ruta clásica que conocemos por los volcanes Popocatépetl y Iztaccíhuatl para entrar por Tláhuac, Iztapalapa y a México Tenochtitlán. Punto importante. Cortés es un estratega
¿Y qué es estrategia? Saber manejar el conflicto, y se maneja el conflicto con diplomacia, no con armas. Entonces, Cortés lo que está haciendo es estratégicamente ver las contradicciones que existen en Mesoamérica. Por eso no es una conquista, es una guerra civil interna interétnica entre ciudades que son tributarias de los Tenochcas. Entonces, estratégicamente Cortés se da cuenta. Bueno, yo puse de broma ahí la última imagen de abajo a la izquierda, como que ya se están ya con sus cuates abrazados, ¿no? Bueno, son imágenes de lienzo de Tlaxcala. Vean ustedes en la de estrategia cómo está Cortés con la Malinche atrás y el otro señor indígena sentado, con igual importancia y señorío. Ahí está. Porque yo creo que los tlaxcaltecas, los totonacas y los texcocanos dijeron que nos ayuden a sacar a los mexicas y luego los sacamos a ellos, nada más que ya no los pudieron sacar. Creo que esa era la propuesta. Por eso dejan que la estrategia de Cortés funcione. ¿Y qué es? El manejo del conflicto. Y luego viene la táctica. Eso sí ya son los movimientos durante el combate. Ya es las cuestiones tácticas que vamos a ver. Entonces, atención, son dos categorías, estratégica y táctica. La estrategia, el manejo del conflicto en términos diplomáticos, en términos de alianzas, y la táctica, cómo vamos a armar los bergantines, cómo vamos a armar la caballería, la infantería, etcétera. Muy bien, pero además de todo esto tenemos la logística. ¿Y qué es la logística? Abasto de materiales, comunicaciones, porteadores, alimentos, guías, recursos, fabricación de alimentos, producción de armas. Y eso no lo hicieron los españoles, pagaron un puñado. Todo eso va a ser indígena. O sea, la verdad es que toda la logística, o sea, conocerte los caminos, armarte, porque es tal el volumen de este conflicto que se requiere todo el conocimiento de los naturales, de los propios de esa región, para poderlo desarrollar. Y otra cuestión tan sencilla como la sanidad militar, ¿quién atiende a los combatientes? Pues van a tener que ser las mujeres y algunas personas que cuidan de la salud. Recuerden que había una viruela, recuerden que hay heridos, entonces pues es una guerra compleja, estoy hablando de 1521, esencialmente, ¿sí? Nada más como un dato interesante del buen doctor Navarrete de la UNAM. El 99% de los efectivos hispano-indígenas, 99% son indígenas y el 1% es europeo. Nada más piénsele. Entonces, de verdad, ¿dónde está la fuerza militar? Por ahí el maestro Eduardo Corona se atreve a decir que es una guerra civil, una revolución, etc. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque viendo el volumen de los combatientes, de los efectivos que entran en el teatro de operaciones, pues el 99% es indígena. Ahora, que ya se traían entre ellos, pues miren, si hasta con Tlatelolco, vean esta hermosa imagen del Códice Durán, donde Tlatelolco se enfrenta a los mexicas y los tlatelolcas ya casi sintiéndose vencidos, sus mujeres salen a la batalla desnudas, mostrando su aspecto femenino frente al viril guerrero y cuestionándolo. Ahí está, y está en las crónicas, ¿no? Entonces, si nada más piensen ustedes lo que es del centro de la Ciudad de México, del mal llamado Zócalo, a Tlatelolco está bien cerquita, y ya los pleitos que tenían, ¿no? Al final de cuentas, Tenochtitlán absorbe a Tlatelolco en 1473. O sea, unos cuantos años, o sea, es muy temprano. O sea, los conflictos internos son muy recientes. Y hay una frase que me gusta mucho y la apunto ahí. Cuando menos diferentes somos, más nos odiamos. ¿Sí? Cuando menos diferentes somos, más nos odiamos. Y parece que los conflictos que tenían en toda la cuenca de México entre ellos eran bastantes. Por otro lado, la distribución de los tributos en la Triple Alianza, pues no era muy
Tenochtitlán llevaba todo el fuerte del tributo, luego era Texcoco y Tlacopan. Entonces hay una desigualdad en la Triple Alianza, y ahí tienen ustedes a la izquierda el glifo de Texcoco, arriba y al centro Tenochtitlán, y abajo a la derecha Tacuba, que Tacuba era un señorío tepaneca que venía de Azcapotzalco, pero cuando vencen a Azcapotzalco, pues lo pasan a Tacuba. Entonces son todos estos conflictos internos de geopolítica de la Cuenca de México, y aquí está lo de la inestabilidad que hace un momento lo comenté con respecto a Hegel. Aquí viene un documento muy importante, el Códice Ramírez. Códice Ramírez. Voy a revisar la edición de 1878 con ustedes y me voy a acercar aquí a la página 145 y voy a amplificar, y si me lo permite, sé que voy atrasado en tiempo, pero es importante. ¿Sí? Gracias. Bueno, si el público no se enoja y nos soporta, ¿verdad? Pero miren ustedes lo que dice el códice. Es que este códice, a mí me explicó todo el problema de la conquista de México, si me lo permite. Viéndose Cortés con el agua a la garganta, como dicen, afligido y que no tenía otro socorro debajo del cielo que el de don Fernando. ¿Quién es don Fernando? Pues Fernando Ixtlilxóchitl, el texcocano. Dice, y que no tenía otro socorro debajo del cielo que el de don Fernando, el cual era tan grande que cuando él estaba en el mayor fuego de la guerra, o sea, cuando Cortés está en el mayor fuego de la guerra, cortado, o sea, en un momento difícil, le socorría con picar a los mexicanos por la parte de San Antonio. ¡Qué ole! De manera que los hacía que acudiesen allí y dejasen de cargar a los del fuerte. Estamos viendo 1520, después del 24 de junio, nos está narrando esto, que es cuando están en el Palacio de Axayácal. Cortés ha regresado con las tropas de Pánfilo de Narváez, se hace fuerte en el Palacio de Axayácal, y cuando más están atacando los mexicas el Palacio de Axayácal, vienen los texcocanos por el rumbo del actual Congreso de la Unión, que es ahí donde estaba el embarcadero, y empiezan a hacerle guerra para quitar el peso. Por eso regreso aquí. Por la parte de San Antón, a manera que hacía que acudiesen allí y dejasen de cargar a los del fuerte. Y entre paréntesis la parte más excepcional. Aunque esto callan los españoles, no sé por qué. Yo sí sé por qué. Para llenarse de gloria a ellos y decir que eran extraordinarios. Porque la primera víctima en la guerra es la verdad. La primera víctima en la guerra es la verdad. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí pone en entredicho la batalla de Otumba, porque luego la va a decir más abajo de la batalla de Otumba, que no me meto hoy aquí, amigos de la isla de Minerva, y otro día les platico la batalla de Otumba, porque ese cuentito que 1000 contra 100,000 y pasaron, y que fueron los Avengers, ¿no? Es Ixtlilxóchitl con los texcocanos que está atacando el flanco mexica, y lo tenemos en el juicio Ramírez. ¿Cuál es el rumbo de San Antón? Aquí les presento a ustedes un mapa. Ahí está Texcoco en la parte inferior, en la parte superior Tenochtitlán, a la izquierda tendrán los lagos de Chalco y Xochimilco, y a la derecha Zumpango. Y salen de Texcoco, pasan por el Tepetzingo, el aeropuerto, y ahí atacan a Tenochtitlán. Por eso Ixtlilxóchitl, cuando lo bautizan, pues vean nada más qué óleo tenemos en el Museo Nacional de Historia. Pues no a cualquiera le hacen un bautizo así, ¿no? Pues que Ixtlilxóchitl es fundamental en esto. Y toda la tropa texcocana, ¿y qué creen? Que Texcoco era parte de la Triple Alianza. O sea que yo no creo que esta forma de adjetivar, o sea, la historia no debe de utilizar adjetivos. Nosotros no somos jueces. Simplemente exponemos. Entonces parece que el debilitamiento de la Triple Alianza se explica en Texcoco. Y bueno, esta es la famosa rueda de Odín, que no la voy a comentar ahorita, que simplemente habla de las sucesiones de los texcocanos con Cortés. Disculpen que haya puesto esta, es simplemente mostrar cómo la alianza era muy fuerte y se encuentra documentada.
Esta ilustración tiene que ver con que nada que los mexicas no conocían los bergantines. Cuando llegan aquí, en 1519, construyen los primeros bergantines y Moctezuma se dio la vuelta y se lo llevaron de paseo al Tepetzingo de cacería. Y el mismo Moctezuma se quedó sorprendido de la velocidad de los bergantines. Esto debe haber sido hacia noviembre o diciembre de 1519. ¿No? Y vámonos ya a meternos a la batalla naval. Ya con todos estos antecedentes vamos a la batalla naval que nos viene. Primero hay que entender que hay un ambiente, me regreso, de viruela, es otro punto que no se ve. Se dice, ay, la conquista de México. Es que los españoles y pudieron y hicieron. Vamos poniendo las cosas en claro. Primero, hay toda una pandemia terrible y esto diezma a la población, ¿no? Entonces, ahora, la batalla naval, el asedio, yo le llamo el asedio a Tlatelolco de 1521, pues miren ustedes, es la batalla naval a mayor altitud en la historia antigua de la humanidad. Sí, porque nunca se había llevado hasta ese momento del siglo XVI una batalla a tal altitud. Y es que esto es un problema logístico, se los voy a compartir ahorita, porque somos hijos de un parto telúrico, de la guerra, dolorosa, violenta, pero al final de cuentas portentosa, porque estos son hombres del Renacimiento y es parte de nuestra herencia, y los otros son tremendos guerreros del Estado mexica. Entonces es un portento el que tenemos. Aquí no estoy a favor de uno y otro, simplemente estoy exponiendo que haber construido esos navíos artillados a 2,240 metros sobre el nivel del mar, trayendo todos los materiales de la costa y recorriendo 300 kilómetros, todo cargado por hombres indígenas, no es cosa fácil. Miren ustedes. Cuando ya Cortés sabe que la gran debilidad, que no se puede tomar Tenochtitlán si no es por agua, porque tiene calzadas principales, que ahorita las vamos a ver, que van a ser la de Tenayuca, la de Tenayuca, la de Tepeyac, la de Nonoalco, la de Tacuba, la de Iztapalapa. Son 5 calzadas principales. Y si te cierran el paso, se hace un embudo. Entonces la guerra la tienes que hacer por agua, rompiendo los diques, artillando la ciudad para destruirla, incendiándola y debilitándola, porque no está fortificada. Cortés, entendiendo que los navíos van a ser fundamentales, vean ustedes lo que dice, me voy a permitir, es lo único que voy a leer en la presentación de hoy. Dice, aparejos de timón, metal y velamen se encargó enviar a la villa de la Veracruz por todo el fierro y clavazón que hubiere, y velas y jarcia y otras cosas necesarias para ellos. Bernal apunta que se mandó traer hierro y clavazón de los navíos que dimos al través, jamás quemó las naves, ¿eh? Esa es una historia que no va. Y por anclas, y velas, y jarcias, y cables, y estopas, y por todo aparejo para hacer los navíos, de hacer navíos. Pero no fue suficiente, así que Cortés envió a la Española 4 naves para comprar otras 4. Iniciativa privada, ¿no? Un capitalismo embrionario. ¿Cuál? Por el rey. Bueno, eso lo decía para sus argumentos, pero la verdad es una empresa capitalista, o sea, está mandando comprar naves. Ahí está, es un trabajo de Guadalupe Pinzón y Flor Trejo, a labrar bergantines, lo encuentran en el Noticonquista de la UNAM. Esta es la ruta que se van a traer desde Quiazahuistlán, en la costa, para llegar a Tempan. Ahí los van a armar, porque van a cortar de los bosques del volcán La Malinche, Matlalcueye, para armar los navíos en Atempan. Y luego los van a pasar para Texcoco. Ya no hablo de lo que pasó en Sultepec, porque estoy muy pasado de tiempo. Aquí es una gráfica altimétrica de tener que subir desde Quizahuistlán, en el Golfo de México, hasta Tempan, en Tlaxcala, pues tienen que estar, y luego para el lago de Texcoco, pues tienen que pasar algunos puertos altos
algunos puntos altos a 3,000 metros. Y luego además cargar, vean esta pintura de Jorge Alberto Manrique de la colección pictórica de Banamex, cómo cargaron. O sea, piensen ustedes que del Golfo se traen anclas, clavos, cuerdas, velamen, cargando. Llegan a Tlaxcala, ahí los arman, ven que sí pueden servir, los desarman y se los llevan cargando a Texcoco, porque si los construyen en el lago de Texcoco, podían ser sujetos a un ataque mexica. Y no crean que los indígenas a cualquier cosa. Me encanta esta ilustración del códice de entrada, donde un tlaxcalteca le da instrucciones a un carpintero europeo de cómo hacer las cosas. Ahí está en un códice. Claro, es un códice tardío, ¿no? Pero bueno, ahí está. Construyen los bergantines, ya no me voy, estoy muy pasado de tiempo. Construyen un canal, ese sí es importante, construyen un canal, el canal de Texcoco que ven en esta imagen, porque los bergantines, repito, traen todas las piezas de Veracruz. Los construyen con la madera del volcán La Malinche en Tlaxcala, los desarman, se los traen desarmados en Texcoco, los van a armar en Texcoco y van a crear un canal para llevarlos ya al cuerpo de agua. Miren ustedes, aquí está en perfil. Texcoco está a 2,250 metros sobre el nivel del mar y el lago está a 2,240, o sea, hay 10 metros de desnivel, para lo cual tienen que estar haciendo pues una serie de esclusas, para bajar los navíos, o sea, los arman en Texcoco, donde está el astillero, ahí los ensamblan, las piezas que llegan de Tlaxcala, bogan las naves en un dique y luego las van bajando escalonadas para que toquen agua en el lago. Esta construcción tenía 2,5 kilómetros de largo, un ancho de 4 metros y profundidad de 4 metros. Evidencias de este canal, todavía la tenemos en este mapa de 1850 en la parte que estoy marcando. Bueno, fueron bendecidos el 28 de abril, son 12 bergantines, eran 13, pero uno se fue al agua, y no me detengo aquí mucho porque son aspectos, este es importante, es la batalla naval, son aspectos que vemos en el Códice Florentino, ¿no? A veces atrapan cañones los indígenas, como vemos a la derecha, y los echan a un remolino. Vean ustedes en la imagen de la izquierda cómo la infantería mexica ataca con tal fiereza que la caballería española se ve en retirada. Y en las dos imágenes de la derecha tenemos historias de formidables guerreros. No fue fácil para los españoles, los que eran capturados, pues al sacrificio. El Florentino nos lo marca y acababan sus cabezas en el Zompantli, como vemos en la página del lado derecho. Aquí el lienzo de Tlaxcala nos marca justamente cómo es el sitio de Tenochtitlán. En el centro ven ustedes lo que es una pirámide, luego las aguas con canoas mexicas defendiendo y luego las 4 principales calzadas por las cuales cercan a México Tenochtitlan. Pinturas tardías y románticas de este proceso, muy alejadas a la realidad sin duda, pues es una visión romántica. La Armada de México nos ha obsequiado visualmente y en sus instalaciones esta maqueta. Sin embargo, los bergantines no nos parecen muy acertados en el sentido de que aquí tienen características que según estudios no son. Este es el bergantín que según los trabajos de Jesús Medina debían de ser, vean, es muy diferente. Es un navío híbrido, porque no es un bergantín como tal. Los bergantines que pensamos serán transoceánicos y serán de siglos posteriores. Los bergantines que se referían a los españoles eran naves ligeras del Mediterráneo, principalmente con remos, recordándonos los navíos griegos y romanos, pero estos no tenían quilla, tenían ciertas características propias para desarrollarse en la cuenca de México. Vean esta imagen magnífica, idílica en 3D de Jesús Medina, donde vemos el bergantín con su pieza artillada en la proa y atrás el Templo Mayor en uno de los canales y cómo estos se introducían y además pues armados de ballesteros y de arcabuceros a los lados.
La famosa batalla, ahorita la voy a platicar sobre esta, en una animación en 3D. Así sería el cuerpo de agua en los enfrentamientos, vistos en una perspectiva idílica. Bueno, ahí ven unos personajes, pues no son de la época, simplemente los puso ahí Jesús Medina en lo que conseguía unos españoles. Puso ahí unos personajes para que ustedes pudieran apreciar las dimensiones. Y esto no voy a hablar más de lo que es la Atarazanas, que es donde después los guardaron. Esto sí, pero de esto me voy a salir y si me permites lo voy a exponer con una animación que tengo hecha. Un momento, no tardo nada más que la computadora me dé acceso, y con esto voy a cerrar con la siguiente video que dura 3 minutos. Con el termino. Se me disculpen. Dios santo, no está. Es que es una animación. No se preocupe, seguimos atentos. Mientras le comunico, mire, Gustavo Abraham Díaz Trejo nos dice, gran trabajo de investigación y difusión, doctor, saludos cordiales, seguro me recuerda. ¿Quién, perdón? Gustavo Abraham Díaz Trejo. Saludo a Gustavo Abraham. Listo, ya voy con la animación, ya la tengo. Y ahorita ya platicamos. A ver qué les parece, ¿no? Igual y no. ¿Se ve, verdad? El sitio de Tenochtitlán comenzó con un ataque a Iztapalapa en enero de 1521, resultando el albarradón de Nezahualcóyotl fracturado por los mexicas para así ahogar a los españoles. Esto ocasionó un caos en los niveles de los lagos y la mezcla de las aguas salobres y dulces. Para abril, los tlaxcaltecas incendian Tacuba. Son tropas de Texcoco que irrumpen por Cuautitlán. La respuesta mexica es ocupar Chalco, esencial fuente de suministros, pero son repelidos con tropas de Texcoco. Para mediados de abril, Cortés azota la región de Cuernavaca. A su regreso, quebranta Xochimilco, pero una eficaz respuesta de la flota de canoas mexica lo hace retirarse a Coyoacán, y de ahí regresa a Texcoco por Tacuba, no sin antes presentar varios enfrentamientos. En el mes de mayo, el sitio se cierra por el oeste con Cristóbal de Olid desde Coyoacán y por Pedro de Alvarado desde Tacuba. Al este están los bergantines de Cortés en Texcoco. El 31 de mayo, una fuerza combinada de infantería, caballería y naval cerca Iztapalapa. En su trayectoria, los bergantines presentan su primer combate por la isla de Tepopolco, hoy Peñón Viejo. Enfrentan a cientos de canoas que les hacen frente provenientes de Tenochtitlán. El cerro es defendido con valor, pero el viento a favor de los bergantines y la astucia de sus pilotos los hace vencedores. Al día siguiente, desde Iztapalapa, los bergantines cruzan el albarradón de Nezahualcóyotl y atacan Xolo para tomar el fuerte de Acachinanco, la defensa de Tenochtitlán por el sur. Cristóbal de Olid se suma al ataque por la calzada de Iztapalapa. El cerco se cierra con Gonzalo de Sandoval al norte por la calzada de Tepeyac, al oeste Pedro de Alvarado por Tacuba y al este el Frente Indígena de Texcoco. Los bergantines cruzan la calzada Iztapalapa e irrumpen en la calzada México-Tacuba para apoyar el frente de Pedro de Alvarado.
A partir de mediados de junio, el asedio a Tenochtitlán se intensifica desde Tacuba y desde Acachinanco. Los atacantes alcanzan el templo mayor, pero la valentía y la decisión de los mexicas los hacen retroceder en todos los frentes. Para finales de junio, Huepopan, hoy Santa María la Redonda, sufre el embate terrestre y naval, pero resiste. Finalmente los españoles toman el templo mayor y la resistencia se centra en Tlatelolco. Así que el asalto naval toca ahora por Nonualco. Por el noreste los bergantines arremeten las defensas al sur de Tlatelolco. Finalmente la embestida a Tlatelolco es total y el 13 de agosto la batalla por Tenochtitlán concluye. Bueno, pues este es el video con el que concluyo y estoy atento a sus preguntas. Doctor, pues muchísimas gracias. Esto es superlativo en cuanto al nivel de la exposición y del material elaborado. Hay muchas preguntas por parte del público. Mire, además del saludo de Gustavo Abraham Díaz Trejo, Carlos Acosta nos pregunta: doctor, buenas tardes. Dentro de esta guerra, algunos autores, como por ejemplo Luis Beckham, mencionan que la caída de México en Tenochtitlán fue más cercana a un asedio naval que a una guerra moderna europea. ¿Cuál es su opinión al respecto? Es una guerra moderna anfibia. Van a usar desde catapultas que no les funciona bien hasta unos ingenios que son como carros de guerra. Entonces, podríamos decir que ya es el Renacimiento, aunque no usan todas las armas renacentistas, pero sí las formas de entender la guerra. Ya es una guerra moderna por un punto fundamental. Es una guerra sobre población civil y se aniquila la población civil. Desde el punto de vista. Ok. Esto me da origen a otra pregunta, pero a ver si da tiempo. Jorge Isaac García Nava nos pregunta: doctor, buen día. Me gustaría preguntar si es posible dos cosas. Algunas personas piensan que la viruela fue usada como arma biológica. ¿Qué opina usted al respecto? Y dos, ¿qué fuentes recomendaría a alguien que no es historiador para entrar al conflicto, para entrar al estudio de la conquista? No fue arma bacteriológica pensada. Les cayó de suerte, porque también del bando español, recuerden ustedes que es una alianza hispano-indígena. Entonces también el otro bando sufre bajas en los indígenas. Entonces las bajas son por los lados. Lo que sí es importante, no, es que miren, amigos de la isla de Minerva, dar esto me llevaría a un curso de, no sé, 20 horas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque no hablé de que la población no tuvo alimentos, de que la población no tuvo agua. Entonces imaginen ustedes que ellos pensaban que la guerra se iba a decidir rápido y el asedio dura más de 80 días, casi 90. Entonces no tienes alimentación, tienes pocas tropas, estás desgastado, muchas de tus armas son proyectiles, te preocupas más por hacer estos proyectiles que son lanzas o flechas, pero no previenes el abastecimiento y luego te cierran las calzadas y los bergantines te cierran el agua. Entonces tienes un sitio donde mueres de hambre. Entonces esto es terrible, esto es una forma muy moderna. Bueno, en Europa ya se las llevaban así desde antes, ¿no? De cuando sitiaban los castillos, pero aquí no hay una fortaleza como tal. Entonces creo que los mexicas aprenden de armas europeas y los europeos aprenden de las tácticas indígenas, porque tendría yo que hablarles cómo resultó la defensa de Tenochtitlán y meten postes para que no pasen los bergantines y toman un bergantín y tiran a Cortés. O sea, hagan de cuenta ahorita que nada más les platiqué un externo, pero la batalla en sí, que son 90 días, es extraordinaria, fuera de lo ordinario de una batalla naval, porque es anfibia, porque están incorporando caballería, están incorporando infantería ligera, porque están incorporando los navíos, porque es una guerra anfibia, porque no solamente es por tierra, sino también por las calzadas. Es una batalla donde hay una gran defensa y un gran valor,
Por eso la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, a la cual pertenezco, se quiere declarar a Tenochtitlán ciudad heroica, porque la defensa fue con mujeres y niños hasta el último momento. O sea, ellos decidieron no rendirse. Son abatidos por el hambre, la sed, la viruela, y están exhaustos y ya casi carentes de armas. Mientras los otros, que los están asediando, tienen todos los pertrechos para estar teniendo agua, para tener elementos de alimentación y estarse abasteciendo, porque los otros están sitiados. En cuanto a la segunda pregunta, ¿alguna fuente que usted recomiende para alguien que no es historiador para introducirse a estos estudios? Sí, hay un libro que recientemente publicaron los españoles, que me parece, estoy buscando el nombre para dárselo bien, es Vencer o Morir, una historia militar de la conquista de México. Lo consiguen en Kindle. Esto de las redes, lo pueden bajar de internet. El autor es Antonio Espino López, Vencer o Morir. Es una edición española, es que trae mapas muy sencillos. Me gusta por los mapas y eso ayuda mucho al lector. Mucho. Porque cuando luego te vas con los autores duros, si te vas a las fuentes originales españolas, híjoles, pues leerte a Sahagún, a Bernardino Vázquez de Tapia, a todos estos, sí es complicado, más que es español antiguo, ¿no? Entonces yo recomiendo a su pregunta, y lo baja de internet, lo compra ahí, creo que es de 100 pesos, y le puede servir. Y con respecto a eso, usted me generó una duda, no sé qué postura tenga. Creo que Cortés hace una lectura bastante pertinente, bastante diligente del conflicto, del entorno. ¿Por qué? Porque lleva la guerra a un campo en el que los españoles tienen mucha experiencia, teniendo en cuenta lo que tuvieron que pasar en Flandes durante todo el siglo XVI, pero que venían pasando desde mucho antes durante su conquista, y también en la península itálica, que es este tipo de pelea en terrenos anegados, en ciudades que están semianegadas, que utilizan a menudo la ruptura de diques como elemento defensivo. Y vaya, precisamente el hecho de que este lago fuera de agua salada obligaba también a los indígenas a renunciar a la protección de sus fortificaciones, ¿no? Entonces, no sé si por suerte, no sé qué tan intencional haya sido, pero a mí por la manera en que Cortés libra la guerra, me parece que hace una lectura bastante pertinente del conflicto, o bien que estuvo muy bien asesorado ya por sus aliados indígenas, ya por sus subalternos. No sé qué postura tenga usted al respecto. Yo soy devoto de la Virgen de los Remedios y escribí el libro sobre su historia de Nuestra Señora de los Remedios, que es una virgen arzonera, o sea, va en el arzón del caballo, y en la lucha contra los moros, estas imágenes eran llevadas por los caballeros o la nobleza a la guerra. ¿De dónde crees que es la Virgen? Pues de Flandes, ¿no? Y nos llega de Europa, y cuando tenemos toda la historia de Nuestra Señora de los Remedios, pues te entra Italia y te entra Flandes. Entonces eres muy afortunado en lo que tú dices, porque justamente Nuestra Señora de los Remedios, en esta imagen que todavía hoy existe y veneramos en Naucalpan, es una imagen de una virgen castrense, que después va a convertirse en Cocotzin en lengua náhuatl y va a ser de las fundadoras junto con Santa María de Guadalupe de la identidad mexicana, ahora sí de lo que es México, porque en ese momento México no existe, es el señorío mexica que tiene su extensión, pero todavía no es un Estado-nación. El Estado-nación lo vamos a crear entre los criollos, los mestizos, nuestra herencia africana, nuestra herencia que nos llega de tantas partes, y vamos a construir para el siglo XVIII esta identidad mexicana. ¿Por qué te lo digo esto? Porque estás muy cierto en que está trayendo toda una memoria militar de las guerras que va a tener en Italia, sobre todo, como bien lo apuntas, y en Flandes. Entonces, algunos, no todos, porque nunca dije ejército, se debe cuenta, no puse la palabra ejército, sino siempre dije efectivos, porque no es un ejército formalmente hecho.
hay hombres con mucha experiencia militar y otros que no la tienen, porque todavía no es un ejército formal el que tenemos aquí, pero que hay individuos que traen toda la experiencia de la artillería, de la caballería, de cómo arremeter, bueno, quiero decirte que hasta los capacitaron desde 1519 a los tlaxcaltecas para la guerra occidental. Y ya no lo trabajé hoy porque me ganó el tiempo, pero en el Códice Osuna, que narra una historia de 1551, si mal no recuerdo, es una expedición de mexicas a la Florida para defender los intereses de España contra Francia en la Florida. En 1561, es 1561, ya me acordé bien. Y entonces va una columna militar con hombres con sus rodelas, sus espadas, y al frente un hombre a caballo lleva una bandera. ¿Y qué crees que es la bandera? Un águila sobre el nopal. ¿No? El águila sobre el nopal. O sea, ya es hasta después de la conquista que vamos a crear la imagen, poco a poco, siglo tras siglo, ¿no? Entonces, sí, estás muy en lo cierto, en este sentido de toda la experiencia de Flandes y de toda la experiencia de Italia, y también lo que habían tenido problemas con el rey de Francia. Mire, Carlos Acosta, precisamente que nos sigue sintonizando, dice, hablando de los remedios, se dice que el árbol de la noche triste no es el de Popotla, sino uno de los que se encuentra en la hacienda cercana a la Basílica de los Remedios en Naucalpan. ¿Qué sabe de ello, doctor? Bastante, ¿y qué te parece si mejor les comparto el libro y te lo pongo ahorita en ¿cómo se llama? ¿Pantalla? No, para que lo bajen de Academia. Perfecto. Está liberado, es gratuito. Y ahí viene todo el discurso, justamente. A mí me gustaría que fuera el de Naucalpan, porque yo soy naucalpense, ¿no? Pero ahí van a ver, ahorita pongo, es que estoy capturando. ¿Dónde está el chat? Aquí está el chat. Entonces, he puesto para todos ustedes ahí una liga, ya la tienen. Esa liga les baja gratuito el libro de su servidor, reciente, es una de mis publicaciones recientes, y es un libro que narra desde la Virgen que nos llega de Europa, pero va a narrar la entrada a México, Tenochtitlán, la masacre de Toxcal, La Noche Triste, ¿no? Entonces un libro que toca eso, y ahí en La Noche Triste, sí conozco, bueno, no pude entrar al rancho, que es el Rancho San Juan, aquí en Totoltepec. ¿Se llama Totoltepec, hija? Sí, aquí en Totoltepec, Naucalpan. Es una hacienda y la alquilan para eventos. Y ahí hay un árbol. Los de Naucalpan dicen que ese es, y el otro, el que está en Popotla. Pero yo creo que eso sí me llevaría a una sesión discutir esto, porque al final de cuentas, si me lo permite, si me regalan 3 minutos para Doctor, comentarlo. el tiempo es suyo, no se preocupe. Imaginen una columna de unos 600 metros de largo, con 3,000 efectivos saliendo en la noche, y que van a ser sorprendidos y que tienen que pasar por las acequias, bla, 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 y siempre van a ir en una calzada de 20 metros de ancho. Cuando llegan a Popotla, se abre el terreno, o sea, ya no van en una calzada, entran, por decirlo, a tierra firme, o sea, salen de la zona lacustre, de la isla, de la ciudad isleña de Tenochtitlan, porque es una isla, salen de la calzada, y en el momento en que ya no son acosados por los flancos y logran alcanzar tierra firme, en ese momento el frente de guerra se amplía. Por lo tanto, Cortés en ese momento se siente liberado. Y es obvio que ahí descansan. Y es obvio que ahí se lamenta. Y es obvio que había huehuetes. Entonces, pues es como decir, me eché el partido y me fui a la banca a tomarme un agua. Pues sí. Ahora, ¿cuál banca fue? Bueno, eso es difícil de decir. Más que nada, Salvador Rueda Smithers tiene un artículo muy interesante en Arqueología Mexicana al respecto, y él dice que es una construcción del siglo XIX del nacionalismo, ¿no? Y yo todavía fui hace unos días, porque le cambiaron el nombre, ¿no?
ahora es de la Noche Victoriosa. Y estuve ahí con la gente escuchándola, ¿no? Respetando las interpretaciones, porque la historia, bueno, pues tú eres historiador, pues ya ves que se va construyendo cada generación, va Claro. construyendo, ¿no? Pero sí, sí sé, y en mi libro vienen las coordenadas geográficas del Naucalpan, y hago una pequeña explicación de por qué el de Naucalpan y por qué el de Naucalpan es importante, y también por qué el de Tacuba. Al final, los dos son la construcción del imaginario que triunfa frente al extranjero. En una sociedad de crisis, tener una victoria frente a lo que es ajeno es importante. Sí, Entonces, no, de hecho es un obviamente, agente unificador, ¿no? O sea, gracias. debe tener un significado tremendo, de hecho, hasta el día de hoy, o sea, nos podemos dar cuenta, imaginar ser protagonista de algo semejante, ¿no? Así es, sí. Mire, doctor, nos dicen también, permítame un momento, Irma Yolanda Galicia Cruz, excelente ponencia. La verdad nos llegan bastantes felicitaciones para usted. La verdad le insisto, es superlativo lo que nos deja. Nos preguntan también cómo afecta a los vestigios arqueológicos la desecación del lago. Y con Es respecto a esto mucho, mismo, sí. también si es factible, si era factible mantener una mayor cantidad de lago después de la conquista. Las No, dos preguntas, digamos que van ligadas. no, no, porque el proceso de conquista es también una destrucción de las formas de producción. Entonces te cambian la dieta, te cambian las costumbres, ¿no? Entonces, bueno, contestando, primero, si la desecación del lago provocó una alteración arqueológica, sí, porque ya no hay un cuerpo de agua que proteja los materiales, ahora quedan expuestos, y las labores agrícolas, las labores industriales, las labores de pastoreo alteran, pero no piensen ustedes que en esta parte existían grandes evidencias arqueológicas. El gran potencial arqueológico estaba en Huexotla, estaba en Texcoco, y lamentablemente el mismo templo mayor de Texcoco, que era más grande aún que el de Tenochtitlán, pues fue arrasado y no queda mayor rastro de él. Entonces, sí, la desecación fue necesaria, sí, porque la ciudad se les inundaba, se les iba el agua cada rato. Entonces había que desecarlo, había que drenarlo, y ya ahora tratamos de hacer lo contrario y por lo menos revertir el impacto social. Pero es una tragedia ambiental la que tenemos, que es histórica. O sea, nos viene desde mucho tiempo atrás, pero hay que entender que la ciudad a cada rato se iba al agua, como mostré en esas fotografías del siglo pasado. Caray, doctor, pues insisto, esto es superó bastante lo que yo me había imaginado. Yo personalmente le comentaba fuera del aire que yo me dedico mucho a la cuestión de la historia militar. Yo consideraba hasta hace unos momentos que la cuestión del elemento naval tenía más connotaciones tácticas, tenía más connotaciones operativas si acaso, pero nunca me imaginé que tuviera un impacto estratégico tan grande, porque así como usted me lo presenta, Cortés utiliza el elemento naval para poder generar, para extender de alguna manera la línea de frente de los mexicas, para que los mexicas se vieran obligados también en buena medida a guarecer la totalidad del frente, la totalidad de sus islas, no sé cómo llamarlos, de su extensión territorial intralacustre, en lugar de guarecer y hacerse fuertes en las vías en las que los españoles, en las que se podía esperar el ataque de los españoles, ¿no? Que eran las calzadas, lo que podría ser natural, ¿no? Entonces el abrir esta dimensión naval diluye la defensa y así como usted me lo pinta, creo que sí tiene una incidencia estratégica enorme, ¿no? O sea, en Sí, el desarrollo de la batalla. sí, así fue. Lo apuntas muy bien. Va debilitando y va haciendo el frente de batalla más amplio, y un rato paga acá, al otro lado pega allá, Uh -huh. destruye, quema, y es como tú lo apuntas. Abre el frente de batalla, no lo determina las calzadas y lo amplifica. Doctor, pues la verdad, muchísimas gracias por el esfuerzo. Si usted gusta dar algún mensaje final a nuestros Sí. escuchas, a nuestro auditorio, estaremos encantados. Si no, despedimos
transmisión. Sí, pues agradecer el favor de su atención a la isla de Minerva, que le deseamos mucho éxito en su labor. Y finalmente pensar que de la conquista, esta memoria de 500 años, debemos de luchar por una sociedad más justa. Cuando hacemos mofa de lo indígena en un comercial que dice ¿qué importa cuántas vueltas de un volador de Papantla? Sigue siendo ese colonial. Debemos de pensar en una sociedad igualitaria, justa, no ver nada más al indio de la historia como el indio histórico, sino el indígena de hoy que sufre la expoliación de los grandes capitales, que sufre la injusticia. Al final de cuentas, creo que no debe de haber resentimiento, porque hoy no le juramos a la bandera de España. Los conscriptos le juramos a la bandera de México. Somos mexicanos y vamos a construir una nación con toda nuestra memoria, porque nuestra memoria no solamente es indígena, también es española, también es árabe, también es africana, también es asiática. Vivamos con el orgullo de ser un crisol cultural, que si bien fue un parto telúrico violento e injusto, no podía ser de otra forma para tan gran nación. Gracias por el favor de su atención. Doctor, ni cómo expresarlo mejor. Agradecemos mucho su presencia, al auditorio, las preguntas. Quedamos encantados con su participación y bueno, a todos los que nos vieron, muchas gracias, camaradas. Seguiremos también atendiendo sus preguntas, a publicar también el enlace que nos dio el doctor durante la conferencia y bueno, agradecemos muchísimo. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Gracias, enhorabuena, felicidades, buenas noches.